Saludos amigos, este videito es diferente, bienvenido a una nueva edición de Tras Bastidores. Vamos a hablar del Campeonato Universal. Y cuando hablo del Campeonato Universal no solo quiero hablar de gente que tuvo el campeonato y todo, quiero hablar de su historia, de datos curiosos del campeonato, de cosas que tal vez la gente sabe, la que no sabe, y obviamente pues empezar una discusión donde ustedes también me digan quién es su campeón universal favorito. Yo sé que no lo voy a mencionar todo porque pues han habido alrededor de 51, 52 campeones universales, ciento y pico de reinados, pero me voy a ir a los datos sencillos, fáciles y unos datos curiosos de ciertas cosas. Así que vamos a empezar. Por decirlo así, el campeonato universal, no como lo conocemos, pero como el campeonato mundial de Capital Sport Promotion, se fundó en el verano de 1982. El primer campeón fue Abdullah the Butcher, y fue en Japón, que derrotó a Antonio Inoki. Para los que no sepan quién es Antonio Inoki es uno de los padres fundadores de New Japan Pro Wrestling. Más adelante, de camino del 82 al 83, el título cambia al Campeonato Mundial del Consejo Mundial. Y eventualmente en el 83, que fue la unificación de Carlos Colón y Ric Flair, el campeonato pues cambia el nombre al nombre que le tenemos hoy en día, que es el Campeonato Universal, en una lucha de jaula entre Ric Flair y Carlos Colón. Ric Flair campeón de la NWA y Carlos Colón porque es el campeón de acá. Se hace esta lucha y entonces el campeonato se conoce como el Campeonato Universal de ahí en adelante. Como dato curioso, la única vez que el Campeonato Universal ha cambiado de campeón, de dueño, durante su existencia fuera de Puerto Rico, fue cuando Dory Funk Jr. derrotó a Carlos Colón en Maine, en Estados Unidos. Esto fue en el 85. El primero que lo hace y el único que lo hace, y hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Sé que voy a decir uno de los datos más curiosos de todo. Para muchos, yo sé que muchos pensarán que el primer campeón era Carlos Colón. Obviamente es Abdullah the Butcher. Pero gracias a una lucha de Carlos Colón y Abdullah the Butcher, existe la primera vez que el campeonato queda vacante o congelado. Yo sé que hubo un tiempo que el chiste en muchas ocasiones fue que el campeonato universal casi siempre quedaba congelado o vacante. Hay memes, muchas risas sobre esto. Pues yo les voy a dar el dato específico de cuántas veces el campeonato ha sido vacante y congelado. El campeonato universal quedó vacante por primera vez en el 85. Y desde el 85 hasta acá el campeonato ha quedado vacante en 35 ocasiones. Para un total de 1010 días. Así que ese es varios reinados de campeones universales. Si venimos a ver que el promedio de reinados de campeonato que tiene un campeón universal vendría a ser de 120 a 150 días si nos dejamos llevar por el reinado de los demás. Vamos a hablar de un reinado que es polémico para muchos y obviamente no es el de los pocos reinados aquí que no está certificado, aprobado, por decirlo de cierta manera. Y esto es en el 2007, para el ángulo de la rabia. Razor Ramon Scott Hall era el campeón universal en el 2007. Había defendido el campeonato universal ante Eddie Colón en el Septiembre Negro. Y se suponía que su próxima defensa del campeonato universal iba a ser en Lockout, el cierre de temporada del 2007, pero no llegó a Lockout. Y para este entonces estaba Moody, estaba todo lo de la rabia, y Biggie Size o Mr. Big se corona campeón universal. Al principio sí habían aprobado este reinado, pero Mr. Big fue y defendió el campeonato, esto sin aprobación de nadie, a IWA. Y se enfrentó a Blitz en una lucha de campeón universal contra campeón de IWA. Blitz gana el campeonato universal, obviamente, y se convierte en el primer campeón unificado en la historia. Ninguno de los dos reinados es reconocido por WWC, pero había que recalcar el dato, porque cuando uno busca información sí aparece y fue polémico y toda la cosa, pero ninguno de los dos aparece certificado como campeón universal. Ahora, hablemos de datos un poquito más sencillos, fuera de hablar de cosas controversiales y cosas así.
Carlos Colón tiene el récord de más reinados como campeón universal con 26. Tiene el reinado más largo individual con 655 días. Esto fue en su segundo reinado. Obviamente era de esperarse. Carlos Colón fue muchas veces campeón en la época dorada de la lucha libre. El único que está cerca de estos reinados es Rey González, que tiene 21. Y me parece que no creo que lo vaya a alcanzar, pero con 21 está bien. Pero Rey tiene otro récord más, y es el de haber sido el campeón universal más joven. Para muchos era BJ, pero en términos de cuando buscan las edades y todo, el campeón universal más joven es Rey González. Otros que están cerca en cuestión de reinado y tienen muchos días con el campeonato, Carly Colón es otro, que tiene 17 reinados con 1300 días como campeón. Rey con 21 tiene 1963 días como campeón. Y como dato curioso para muchos, Mighty Ursus en solo 3 reinados lleva 347 días como campeón. Así que con esos 3 reinados nada más ha superado a la gran mayoría de campeones universales, que ni se acercan a esa cantidad de días como campeones. Obviamente hay muchos Hall of Famers, mucho extranjero que fue campeón, pero bien pocos de estos extranjeros han logrado tener reinados largos. El extranjero con el reinado más largo es Greg the Hammer Valentine, con 237 días como campeón, hasta que perdió el campeonato con Rey González. Y Abdullah the Butcher, que en 5 reinados tuvo 340 días como campeón. El campeonato universal, obviamente, si venimos a analizar la historia, cuando Carlos Colón estaba en su prime, el Invader y estas estrellas, siempre venía mucho extranjero a buscar coronarse campeón universal, y muchos de ellos lo lograron. Hay muchos nombres, muchos Hall of Famers, muchos futuros Hall of Famers que fueron campeones universales, y yo voy a mencionar solo algunos de ellos, porque hay otros que sí los voy a mencionar en otra lista que tal vez mucha gente no quisiera estar, pero la voy a dar. Voy a mencionar extranjeros aquí que han sido campeones. Steve Corino, 3 veces campeón universal. Actualmente Steve Corino es uno de los trainers principales de WWE en el Performance Center, luchador en ECW, en Ring of Honor, una muy gran carrera. Razor Ramón Scott Hall, que va para su segunda entrada al Hall of Fame este año, también fue campeón universal. Sadistic Steve Strong tiene uno de los reinados universales que, aunque no fue tan largo, fue bastante conocido. El Bronco número 1, Ron Garvin, Dory Funk, Dodge Mantel. Aunque el que voy a mencionar ahora es un experimento fallido de WWE, Andy Levine fue campeón universal en Puerto Rico. Leo Burke, Dick Murdoch, Conan, Ox Baker, Sabu y Mr. Perfect. Así que hay una gran selección de nombres y de buenas leyendas que fueron campeones universales, que lograron hacer cosas. Yo sé que hay muchos de ellos que tal vez hasta lo mejor que hicieron no fue teniendo el campeonato universal, pero lo lograron hacer. Otro dato curioso, antes de hablar de una lista que yo sé que no va a sonar tan cool, pero en los últimos años pocos reinados de campeón universal han sido largos. Y voy a mencionar a 3 luchadores que han logrado romper un poco esa línea. Savant, que tuvo un reinado de 206 días, en un reinado que yo considero que fue un poco experimental. Mr. 450, que en 2 reinados tiene 220 días, pero en su primer reinado fueron 218, así que y fue lo que lo catapultó como estrella. Y Orlando Colón, que actualmente está en su reinado de campeón universal y ya lleva 216 días como campeón universal, y probablemente se mantenga así hasta que la situación se resuelva. Es como uno de los reinados de Rey González, que tiene 300 y pico de días, y se extendió ese reinado más de la cuenta por, obviamente, el factor del huracán María. Ahora vamos a hablar de varios campeones universales que, a mi entender, ¿verdad?, para mucha gente pasan desapercibidos, como que fueron campeones universales, pero sí lo fueron. Alofa, que era parte de uno de los Sons of Samoa, fue campeón universal. John Hinderight fue un proyecto fallido de WWE. Si ustedes no se acuerdan mucho de él, camino a WrestleMania 21, Taker luchó con él, creo que en No Mercy, en Survival Series y en el Royal Rumble.
Así que ellos trataron de hacer algo con él, de cuando se fue de WWE, cayó en WWC y se convirtió en campeón universal en 2 ocasiones. El Diamante, otro que fue campeón universal. Ricky Cruz fue campeón universal por poco tiempo, fue solo por 20 días, pero Ricky Cruz fue campeón universal y después, muchos años más tarde, se convirtió en campeón de la IWA. Otro que fue campeón universal fue el Nene, y muchos recuerdan el reinado del Nene de cierta manera, pues porque fue el primer empujón para convertir a Rey González en rudo en aquel heel turn grande que hizo contra el Ejército de la Justicia. Shelton Benjamin fue campeón universal. Scott Steiner, Big Papa Pump, fue campeón universal. Mabel, que en paz descanse, conocido por otros como Víscera o Big Daddy V, también fue campeón universal. José Luis Rivera fue campeón universal. El hombre de los quilates, Abad, también fue campeón universal, aunque muchos otros lo conocen tal vez por otro tipo de feudos que tuvo. Logró ser campeón universal. Chiqui Star es un caso especial porque Chiqui Star es uno de los luchadores, de los nombres más grandes en la historia de la lucha libre, pero incluso me acuerdo que cuando hice un video de luchadores, de los luchadores más grandes de la historia de Puerto Rico, y mencioné que Chiqui Star había sido campeón universal, mucha gente ni se acordaba de eso, y por eso lo tengo en esta selección, porque Chiqui tuvo un reinado súper corto para el 2002 como campeón universal, pero sí, ganó el campeonato universal. Jerry Flynn fue otro campeón universal. Lance Hoyt, que si quieren saber quién es Lance Hoyt, lo pueden buscar en AEW, porque está ahora mismo en AEW, y es el famoso Lance Archer. Tuvo un reinado como campeón universal, y Huracán Castillo tuvo un reinado de campeón universal de 4 días. Así que muchos nombres grandes, muchos nombres conocidos, pero que tal vez no se destacaron tanto por su reinado como campeones universales. Y ahora voy a los últimos 2 datos que quería darle. Los campeones universales más cortos en la historia, ambos son extranjeros. Lance Hoyt, uno que duró menos de un día con el campeonato, y el Vampiro, que ahora mismo está pasando por la condición del Alzheimer y todo eso, y ver sus videos, por lo menos a mí personalmente me da mucha pena, porque creo que contribuyó mucho el tiempo que estuvo en Puerto Rico. Tuvo un reinado también bastante corto como campeón universal. Y un dato curioso: las 3 estrellas principales de IWA, que a mi entender, personalmente, son Ricky Bandera, Apolo y Shane. Los 3 lograron ser campeones universales, pero ninguno de los 3 fue tan destacado como campeón universal, contrario a sus respectivos reinados en IWA, por decirlo. Ricky solo fue campeón en una ocasión y solo lo fue por 42 días. Shane the Glamour Boy ya había sido campeón universal antes de irse a IWA, pero le duró el reinado solo un día, y eventualmente se convirtió 2 veces más en campeón universal, y solo tuvo reinado de 134 días en total de los 2 reinados. Eso que pudo haber sido mucho más. Y Apolo, que fue de los primeros que brincó de IWA a WWC, tuvo 3 reinados con 111 días como campeón. Y si venimos a ver, uno de esos reinados como campeón universal no fue en su prime de aquel entonces, así que ninguno de los 3 tuvo reinados tan destacados. Yo soy de los que pienso que si un día hacemos un top de los mejores campeones universales, aunque Ricky, Shane y Apolo son de lo mejor que ha dado Puerto Rico, o de lo mejor que se ha dado en la lucha libre en Puerto Rico, no creo que caigan en esa lista. Así que nada, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su campeón universal favorito? ¿Qué otro dato le pareció interesante? Hubo muchos luchadores extranjeros que yo creo que vinieron a Puerto Rico y no fueron campeones universales. Stan Hansen, hubo muchos más. Ron Starr, que no ganaron ese campeonato universal, y hubo otros luchadores que son de aquí del mismo patio que tampoco lo han ganado y lo pudieron haber hecho. Sé que no mencioné algunos, pero estos fueron unos datos específicos. Así que nada, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan.